Buenos días, chicos. Buenos días, maestro. Buenos días. Bueno, Buenos días. Buenos días. El día de hoy vamos a ver un fenómeno que es causado debido eh, el día de hoy vamos al a ver cambio el de tema temperatura de dilatación en los térmica. Cuerpos. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues la definición y los diferentes tipos de dilatación que existen. La dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. ¿Eh? Como definición de dilatación, pues va a ser aquel proceso por el cual los cuerpos aumentan sus dimensiones cuando se aumenta la temperatura, ¿sale? Cuando un cuerpo, por decirlo de un término más sencillo, se calienta, se aumenta su temperatura, este también aumentará sus dimensiones, ¿sale? Eh, y vamos a tener varios efectos debidos a la dilatación de los cuerpos. En esta primera imagen tenemos que debido a la dilatación de los cuerpos puede causar deformaciones en ciertas situaciones. Tenemos aquí el caso de una vía de tren, ¿sale? Esta parte que está aquí no es la estructura original de esa vía del tren, sino que sufrió una deformación y eso fue a causa de la dilatación de los cuerpos. ¿Sale? Las vías de los trenes normalmente están expuestas a la intemperie, están expuestas al sol y prácticamente durante todo el día les está pegando los rayos del sol y obviamente hace que se calienten, que eleven su temperatura y entonces por lo tanto tienden a dilatarse. ¿Sale? Eso y también cuando pasa el tren con el mismo roce de las ruedas con los rieles, al haber una fricción ahí, va a aumentar la temperatura y entonces también hace que se dilate tanto las ruedas del tren como los rieles, las vías del tren, ¿sale? Ahora, no sé si ustedes han visto que en las vías del tren normalmente tienen unos tramos así que son de madera o algunas veces de concreto, a eso se les llaman durmientes y precisamente tienen la función de mantener de manera paralela la vía y evitar que se lleguen a hacer estas deformaciones debido a la dilatación de los cuerpos, ¿sale? Inclusive también las vías no están hechas de un solo tramo de metal, sino van poniendo tramos de metales uno después de otro. Y hay veces en donde esos tramos de metal encontramos pequeñas uniones en ellos. ¿Sale? Por ejemplo, aquí hay uno y dejan un pequeño espacio y luego colocan el siguiente tramo de, este, de metal. Lo voy a poner de este color para que se vea. No, creo que no se ve. Un pequeño tramo de entre uno y otro, y eso es para qué, precisamente para la dilatación, ¿sale? Cuando aumenten de tamaño, pues no se queden completamente juntos y al final la vía se vaya a elevar de esta manera, sino que con ese margen que dejen, pues a la hora de dilatarse, todavía queden juntos uno después de otro y no se puedan deformar, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, Bien. no, maestro. maestro. Después del siguiente, bueno, aquí podrán decir, bueno, ¿por qué puso a asustar? Bueno, porque normalmente o prácticamente la mayoría de todos tenemos muebles de madera en la casa, ¿sale? A veces algunos tienen el piso de madera, algunos un mueble para la televisión como el que se ve aquí, de madera, y en la mayor parte del tiempo, le puede estar pegando el sol y hace que ese mueble se caliente o simplemente fue un día muy caluroso, hizo mucho calor y la temperatura aumentó y por lo tanto hace que el mueble de madera entonces también aumente de tamaño. ¿Qué es lo que pasa en la noche cuando todos nos vamos a dormir, cuando ya todo está en silencio? Podemos por ahí escuchar ruidos extraños como que crujen las cosas. Bueno, pues una mala o buena noticia es que su casa no está embrujada, sino simplemente lo que está sucediendo es que este mueble de madera que durante todo el día le estuvo pegando el sol o hizo mucho calor, aumentó de tamaño y por la noche, cuando ya no le pega el sol o cuando disminuyó la temperatura, pues regresa a su tamaño normal,
disminuye de tamaño, y entonces por eso se escucha ese como crujir que en específico se presenta en los muebles de madera, ¿sale? Pero relájense, no pasa nada, no esté embrujada su casa, sino simplemente es por ese fenómeno que se está presentando. Y también la dilatación nos podría facilitar las cosas. Aquí tenemos la tapa de un frasco, no sé, puede ser de mermelada, de mayonesa, en el cual pues hay veces que nos cuesta trabajo abrirlo. Entonces lo único que podemos hacer, o lo que podemos hacer para abrirlo con mayor facilidad, es abrir la llave del agua caliente, esperar a que el agua se caliente, colocar la tapa bajo el chorro del agua caliente, y después de unos minutos esta se calentará, y lo que obviamente hará es aumentar el tamaño de la tapa, y cuando nosotros lo volvamos a intentar va a ser muchísimo más fácil poder abrir ese frasco. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bien, entonces eso es lo que tiene la dilatación. Puede tener consecuencias pues graves, que es la parte de deformar. Puede dar también explicación a ciertos fenómenos que nosotros creíamos que era una cosa totalmente diferente, o también nos puede hasta cierto punto ayudar a nuestra vida cotidiana. ¿Sale? Bien, ahora vamos a pasar con los diferentes tipos de dilatación. El primero de ellos que vamos a ver es la dilatación lineal, y se va a presentar cuando hay un aumento en la longitud. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que tenemos una barra de metal, por decir algo, tiene inicialmente una cierta longitud. Después nosotros aumentamos su temperatura, es decir, la calentamos, y después de un cierto tiempo o de aumentar una cierta temperatura, vamos a tener ahora esta barra, en la cual hasta el color rojo era su longitud inicial, pero después de aumentarle la temperatura, ahora también vamos a tener la parte azul, es decir, todo esto va a ser ahora su longitud, ¿sale? Vemos que aumentó de tamaño. Aquí es importante también decirles que esta imagen está exagerada, ¿sale? La dilatación de los cuerpos prácticamente es imperceptible al ojo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que no la podemos ver a simple vista, que es una cosita de nada lo que puede variar la longitud de cuando un cuerpo se dilata. Es, bueno, a veces ni a milímetros llega. Entonces, pero sí es importante considerarla, ¿sale? Ya vimos en el caso anterior el por qué. Esta dilatación lineal se puede aplicar, por ejemplo, para varillas, alambres, barras, ¿sale? Solamente donde se modifique la longitud de ese cuerpo. Ahora, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, esa la vamos a calcular, si estamos hablando de longitudes, bueno, pues vamos a tener una longitud final, que es la longitud después de que se dilató, va a ser igual a la longitud inicial, abro un corchete, 1 más, esta es la letra griega alfa, temperatura final, menos temperatura inicial. ¿Sale? ¿Dónde? ¿Qué significa cada una de ellas? Pues LF va a ser mi longitud final, L0 va a ser mi longitud inicial, alfa será mi coeficiente de dilatación lineal. Y bueno, pues TF y T0 van a ser mis temperaturas, ¿sale? Temperaturas. Ahora, la longitud tanto final como inicial pues, la vamos a expresar en metros. Ahora, ¿qué es el coeficiente de dilatación lineal? Bueno, tenemos o conocemos que hay varios materiales, y entonces no todos los materiales se van a dilatar de la misma manera. Por ejemplo, el acero no se va a dilatar de la misma manera que el oro, aun y cuando apliquemos la misma temperatura o aumentemos la temperatura en la misma magnitud, no se van a dilatar de igual manera, ¿sale? Uno se va a dilatar más que otro,
¿sale? Y entonces de eso, eso dependerá también del coeficiente de dilatación. Quiere decir que este coeficiente de dilatación será 1 para cada uno de los materiales. Esto normalmente nos lo pueden dar como dato en el problema o si no, ya está dado en tablas. Por ejemplo, si nos dieran un problema y no nos dan el coeficiente de dilatación lineal, pues simplemente lo podemos buscar en internet. Podemos poner coeficiente de dilatación lineal del oro y entonces nos va a dar el valor de ese coeficiente de dilatación. ¿Sale? Las unidades en las que va a estar expresado ese coeficiente de dilatación pueden ser 1 sobre grado Celsius o grado Celsius a la menos 1. Y obviamente las temperaturas vamos a trabajarlas en grados Celsius. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. Ok, vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo se aplica esta fórmula. ¿Sale? En el ejemplo dice, la altura de la Torre Eiffel cuando la temperatura es de 20 grados Celsius es de 320 metros. ¿Cuánto cambiará la altura de la torre cuando, inciso A, sea un invierno muy frío a menos 15 grados Celsius? Inciso B, sea un verano muy caluroso a 35 grados Celsius. Considere que el coeficiente de dilatación térmica del hierro es de 0.000012 grados Celsius a la menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues primero vamos a colocar nuestros datos. Lo que nos dan de inicio es la longitud inicial. La longitud inicial nos dice que es de 320 metros. También nos está dando la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius. Y ahora nos está pidiendo que calculemos la longitud de la torre en dos situaciones. En el inciso A nos va a manejar la temperatura final de menos 15 grados Celsius y en el inciso B nos maneja la temperatura final como 35 grados Celsius. Y finalmente el otro dato que conocemos es el coeficiente de dilatación lineal, que es de 0.00012 grados Celsius a la menos 1. ¿Sí? Ahora, en este caso no tenemos que hacer ninguna conversión de unidades, no tenemos que hacer ningún despeje, lo único que vamos a hacer es sustituir en nuestra fórmula. Primero vamos a calcular la longitud para el inciso A. ¿Sale? Entonces para ello anotamos nuestra fórmula, tenemos que la fórmula es longitud final es igual a la longitud inicial 1 más el coeficiente de dilatación por la temperatura final menos la temperatura inicial. Sustituimos nuestros valores y tenemos 320 de la longitud inicial, 1 más 0.00012 grados Celsius a la menos 1 y luego tengo entonces menos 15 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Ahora, ¿cómo la vamos a empezar a resolver? La vamos a empezar a resolver, digamos, de el final hacia el principio. Lo primero que vamos a resolver va a ser esto y vamos a ir resolviendo en esta dirección. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que resolver es esta operación. Menos 15, menos 20, ¿cuánto me da? Menos 15, menos 20, ¿cuánto me da? Menos 35. Menos 35, muy bien. Menos 35 grados Celsius. Ahora, ese menos 35 lo voy a multiplicar por 0.00012. ¿Sale? Entonces voy a tener menos 35 por 0.00012. ¿Cuánto me da? ¿Alguien lo está haciendo?
Bien, me da menos 4.2 por 10 a la menos 4. ¿Sale? Ahora, aquí yo tengo un signo más y aquí yo tengo un signo menos. ¿Qué va a pasar con ellos dos? Ya van a multiplicar. Se van a multiplicar, entonces más por menos me va a quedar menos y entonces ahora me va a quedar una resta. Entonces aquí tengo LF es igual a 320, 1 menos 4.2 por 10 a la menos 4 y cierro el corchete. ¿Cuánto es 1 menos 4.2 por 10 a la menos 4? Bueno, tenemos entonces 320 metros por 0.99958. ¿Sale? Finalmente, eso lo multiplicamos por 320 y vamos a obtener entonces la longitud final. La longitud final será igual a 319.8656 metros. ¿Sale? ¿Cuál era la longitud inicial de la Torre Eiffel? 320 metros. 320. ¿Y ahora qué longitud final tenemos? 319. 319.86. Es una longitud menor. ¿Por qué pasa eso? Porque en la primera situación, en el inciso A, nos está diciendo que vamos a ir de una temperatura de 20 grados Celsius a una temperatura de menos 15 grados Celsius. Entonces, lo que está pasando ahí no es que esté aumentando la temperatura, está disminuyendo y entonces al proceso contrario de la dilatación es cuando los cuerpos aumentan de tamaño por el aumento de temperatura. Cuando sucede lo contrario, cuando los cuerpos disminuyen de tamaño por la disminución de temperatura, se llama contracción térmica. Esto se le llama contracción. Quiere decir que disminuyó su tamaño porque disminuyó la temperatura. ¿Sale? Y entonces para el inciso B, eh, pues hacemos exactamente lo mismo. Aquí voy a tener 320, 1 más 0.000012, pero ahora mi temperatura final es de 35 grados Celsius menos la temperatura inicial que es de 20, y entonces aquí ya es diferente. Voy a tener 320 metros, 1 más 0.000012 por 35 menos 20, ¿cuánto me da? 15. Y entonces ahora este 15 vuelvo a hacer lo mismo. Este 15 lo multiplico por 0.000012. Entonces voy a tener 15 por 0.00012 y esto me da 320 metros, 1 más 1.8 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto es 1 más 1.8 por 10 a la menos 4? Pues es 1.00018 y eso lo multiplico por 320. Longitud final será de 320.015
576 metros, ¿sale? Ahora, si ustedes observan, lo que se dilató o lo que aumentó de tamaño solamente fue esta parte, ¿sale? Es una cosita muchísimo, muy chiquita, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. Sí, maestro. ¿Seguros? Sí, maestro. ¿Fácil o Sí, difícil? profe. Fácil. Ok, bien. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente que se llama dilatación superficial. Esta dilatación superficial se va a presentar cuando hay aumento en dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Tanto a lo largo como a lo ancho, ¿sale? Y prácticamente esto va a ser ejemplo para unas láminas, puede ser de metal o unas planchas. ¿Y a qué se refiere esto? Yo tengo mi lámina, por ejemplo, de metal de color verde. Esa es la lámina original. Después de que aumento su temperatura, entonces voy a tener como resultado la de color azul. Y si ustedes observan, aumentó tanto a lo largo como a lo ancho, ¿sale? ¿Y qué obtengo de multiplicar largo por ancho? Pues voy a obtener el área. Entonces lo que se está aumentando en términos generales es el área de ese objeto, ¿sale? Entonces, si vamos a hablar en términos de área, entonces la fórmula va a estar expresada como área final es igual a área inicial, abro el corchete, 1 más beta por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sale? Si observan, es prácticamente la misma fórmula que acabamos de ver en la dilatación lineal, solamente hay unos pequeños cambios, ¿sale? Entonces tenemos aquí que AF es mi área final, A0 es mi área inicial, beta es mi coeficiente de dilatación superficial. Ojo, este coeficiente de dilatación superficial es diferente al coeficiente de dilatación lineal. No son lo mismo, ¿vale? Son diferentes. Y bueno, finalmente pues tenemos la TF y T0, que son mis temperaturas. ¿Qué unidades voy a tener? Bueno, pues para las temperaturas serán los grados Celsius. Para el coeficiente de dilatación superficial, pues seguiré manejando 1 sobre grado Celsius o grado Celsius a la -1. Y para las áreas, tanto inicial como final, pues serán los metros cuadrados. Bien, ¿dudas hasta aquí? Yo, profe, ¿Qué pasó? el coeficiente de dilatación superficial se puede usar, ahí pone dos con las cuales se puede representar, se puede usar cualquiera o dependiendo el problema. No, igual, es como en el anterior. Para cada material tiene un valor de coeficiente de dilatación superficial diferente. Ok. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un problema que dice, una placa de cobre tiene un área de 500 centímetros cuadrados a la temperatura de 0 grados Celsius. Inciso A, ¿cuál será su área a 100 grados Celsius? Inciso B, si la temperatura de fusión, eso significa la temperatura de fusión es cuando pasa del estado sólido al estado líquido, del cobre es de 1083 grados Celsius. ¿Cuál es la máxima área de la placa que se puede obtener calentándola? El coeficiente de dilatación, ojo aquí, nos está dando el coeficiente de dilatación, pero es lineal. Del cobre es de 17 por 10 a la -6 grados Celsius a la -1.
¿Sale? Bueno, vamos a resolver. Primero, pues registramos nuestros datos. En nuestros datos lo que nos están dando es el área inicial, que es de 500 centímetros cuadrados. ¿Sale? Ahora, esa la necesitamos tener en metros cuadrados. Lo único que vamos a hacer es, para convertirlo, es dividirlo entre 10,000. ¿Sale? Y eso me va a dar 500 entre 10,000 me da 0.05 metros cuadrados. ¿Sale? Ahora, después nos está dando la temperatura inicial. Mi temperatura inicial es de 0 grados. 0 grados Celsius. Y para el inciso A, mi temperatura final será de 100 grados Celsius. Y para el inciso B, mi temperatura final es de 1083 grados Celsius. Ahora, como dato también nos está dando el coeficiente de dilatación lineal del cobre. ¿Sale? Es 17 por 10 a la menos 6. Pero lo que nosotros necesitamos es el coeficiente de dilatación superficial del cobre. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues lo único que vamos a hacer es que a este coeficiente de dilatación lineal lo vamos a multiplicar por 2 y eso nos va a dar como resultado a beta, que es el coeficiente de dilatación superficial. ¿Sale? Entonces, beta va a ser igual a 3.4 por 10 a la menos 5. Y este es el valor que vamos a utilizar. ¿Sale? Si yo multiplico 17 por 10 a la menos 6 por 2, el resultado me va a dar 3.4 por 10 a la menos 5 y ese va a ser mi coeficiente de dilatación superficial. ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. No, maestro. Ok. Ahora, lo que nos está pidiendo de primera instancia es utilizar, o bueno, encontrar cuál será el área a los 100 grados Celsius. Entonces, lo que vamos a hacer es primero calcular el inciso A. Entonces, el área final es igual al área inicial, que son 0.05 metros cuadrados. Abro el corchete, 1 más 3.4 por 10 a la menos 5. Aquí mi temperatura final es 100 menos 0, que es la inicial, y ya. Ahora, ¿cómo lo vamos a empezar a resolver? Igual que el anterior, de lo último hacia adelante. Entonces, primero hacemos la resta. 100 menos 0, 100. 100. Entonces tengo 0.05 metros cuadrados, 1 más 3.4 por 10 a la menos 5 por 100 y ya. Ahora, ese 100 lo vamos a multiplicar por 3.4 por 10 a la menos 5. AF es igual a 0.05, 1 más, ¿cuánto me da? 3.4 por 10 a la menos 3. A eso le sumamos 1 y voy a obtener 0.05 por 1.0034 y eso lo multiplico por 0.05. El área final será de 0.05017 metros cuadrados. Este es mi resultado para el inciso A. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Ahora, para el inciso B, bueno, el inciso B me está pidiendo cuál es cuál es el área máxima en el que se puede obtener calentándola antes de que se haga líquido.
Entonces, para eso vamos a ocupar pues la temperatura que nos está dando del punto de fusión, ¿sale? Que es de 1083. Entonces, para ello, igual aplicamos el área inicial, que es de 0.05 metros cuadrados, 1 más 3.4 por 10 a la menos 5. Luego ahora la temperatura final ahora es de 1083 grados Celsius, menos la temperatura inicial sigue siendo de 0 grados. Y entonces, primero hacemos lo mismo. Primero la resta, 1083 menos 0, me va a dar 1083. Ese 1083 lo voy a multiplicar por 3.4 por 10 a la menos 5. Me va a quedar lo siguiente. 0.036822. ¿Sale? A eso le sumo 1. 0.05, 1.036822, y eso lo multiplico por 0.05, 0.05184. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Fácil No. o difícil? Fácil. Está sencillo, ¿no? Nada más lo complicado podría ser que estamos trabajando con algunos números en notación científica, pero si los escribimos correctamente en la calculadora, no hay ningún problema. Bien, ahora vamos a pasar al último tipo de dilatación, que es la dilatación volumétrica. ¿Sale? La dilatación volumétrica va a suceder cuando el cuerpo sufre aumento en sus 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Largo, ancho y alto. ¿Sale? Es decir, que su volumen aumenta. Tenemos aquí un ejemplo que tenemos una especie de prisma, en el cual este es nuestro prisma original. Al aumentarle la temperatura, aumentará su tamaño. ¿Qué dimensiones se van a modificar? Se va a modificar el largo, ancho y alto, lo que da como resultado modificándose absolutamente todo su volumen. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. No, maestro. No. maestro. No. Esta dilatación volumétrica puede aplicar tanto para los sólidos como para los líquidos, como también para los gases. ¿Sale? Las anteriores, la lineal y la superficial, solamente aplican para los sólidos. La dilatación volumétrica aplicará para los 3 estados. ¿Sale? Entonces, si estamos hablando en términos de volumen, pues entonces su fórmula va a quedar: volumen final es igual al volumen inicial, abro el corchete, 1 más, esta es la letra griega gamma, temperatura final menos temperatura inicial, y cierro. Donde BF será el volumen final, B0 será el volumen inicial y gamma será mi coeficiente de dilatación volumétrica, que como los he comentado, es diferente. Este coeficiente de dilatación volumétrica es diferente que el coeficiente de dilatación superficial y diferente que el coeficiente de dilatación lineal. ¿Sale? Pues las unidades, pues entonces aquí vamos a tener metros cúbicos, aquí también vamos a tener metros cúbicos, y pues aquí las mismas unidades, 1 sobre grado Celsius o grado Celsius a la menos 1. ¿Sale? Y bueno, la temperatura, que son grados Celsius. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor.
No, Ok, no. vamos a hacer el último ejemplo. Tenemos que un recipiente de vidrio de 1 litro está lleno de agua ras cuando la temperatura es de 20 grados Celsius. ¿Cuánto agua ras va a escurrir del recipiente si la temperatura sube hasta 90 grados Celsius? Los coeficientes de dilatación volumétrica del vidrio y del agua ras son de 2.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1 y 9.4 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1 respectivamente. ¿Sale? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Simplemente nosotros tenemos un recipiente de vidrio en el cual está lleno de agua ras, lo ponemos a calentar y después de un cierto tiempo ese agua ras se va a derramar. ¿Por qué se derrama? Es algo muy sencillo. ¿Alguna vez en su casa han puesto leche a hervir? Su mamá ha puesto leche a hervir y les dice, cuídala porque si no se va a caer. Y si se cae, tú me limpias la estufa. Ah, bueno. ¿Por qué sucede eso? Bueno, la leche al calentarse también se dilata, los líquidos también se dilatan. Y entonces eso sucede o eso pasa cuando la leche se cae. Cuando llega a hervir, la leche empieza a subir y termina por desparramarse si el recipiente es muy justo, si tenemos un recipiente muy pequeño, donde apenas si cabe la leche, ¿sale? Entonces, en este ejemplo también está sucediendo exactamente lo mismo. Tenemos agua ras en un recipiente en el cual después de calentarlo, el agua ras se va a dilatar y por lo tanto va a terminar derramándose de ese recipiente que lo contiene, ¿sale? Entonces, para esto, para saber la cantidad de agua ras que se está cayendo del recipiente, hay que calcular la dilatación volumétrica de los dos, tanto del recipiente de vidrio como del agua ras, ¿sale? Y entonces registramos nuestros datos. En los datos tenemos que el recipiente es de 1 litro, pero nos dice que está lleno de agua ras, entonces el volumen que vamos a utilizar es de 1 litro. El volumen inicial es de 1 litro, pero nos piden las unidades en metros cúbicos. Entonces lo único que hacemos es este litro dividirlo entre 1000, lo que nos da como resultado 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora, nos da la temperatura inicial. Esta temperatura inicial es para los dos, tanto para el recipiente de vidrio como para el agua ras. Es de 20 grados Celsius. Y nos da también la temperatura final, que de nueva cuenta es para los dos, tanto para el recipiente de vidrio como para el agua ras. Y bueno, tenemos los coeficientes de dilatación. El coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio es de 2.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, y el coeficiente de dilatación volumétrica del agua ras es de 9.4 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. ¿Sale? Entonces podemos empezar calculando el del recipiente de vidrio. ¿Sale? El del recipiente de vidrio nos dice que es el volumen final, y aquí le voy a poner de vidrio, es igual al volumen inicial, que es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, 1 más el coeficiente de dilatación del vidrio, que es de 2.7 por 10 a la menos 5, y la temperatura final, que es de 90, menos la temperatura inicial, que es de 20, y ya lo tenemos, ¿sale? Lo primero que vamos a hacer es resolver la división. Aquí lo voy a hacer un poquito más, ya no voy a escribir tanto, porque pues prácticamente lo que hemos venido haciendo con todos los ejemplos. 90 menos 20 pues me da 70. Ese 70 lo voy a multiplicar por 2.7 por 10 a la menos 5. 70 por 2.7 por 10 a la menos 5, eso me da como resultado
1.89 por 10 a la menos 3. A eso le sumo 1 y entonces me va a dar 1 por 10 a la menos 3 por 1.00189. Ya. Y eso lo multiplico por 1 por 10 a la menos 3, pues me va a dar 1.00189 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esto es el volumen final del recipiente de vidrio. Es que tanto se dilató el recipiente de vidrio. ¿Vale? Ahora, lo que nos hace falta es sacar lo mismo o el volumen del agua ras. ¿Sale? Entonces, para el agua ras, el volumen final, le voy a poner una A de agua ras, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3, 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica del agua ras, que es 9.4 por 10 a la menos 5, la temperatura final, que son 90 grados Celsius, menos la inicial, que son 20, y ya, volvemos a hacer lo mismo. 90 menos 20 me da 70. Ese 70 lo multiplico por 9.4 por 10 a la menos 5. Voy a obtener 70 por 9.4 por 10 a la menos 5, 6.58 por 10 a la menos 3. A eso le sumo 1 y voy a obtener 1.00658 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Finalmente lo multiplico por 1 por 10 a la menos 3. Es 1.00658 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Pero ese todavía no es el resultado. Yo ya saqué qué tanto se dilató el recipiente de vidrio y ya sacamos qué tanto se dilató el agua ras. Lo único que tenemos que hacer es una resta de esos dos. ¿Vale? Tenemos aquí 1.00189 por 10 a la menos 3 menos 1.00658 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me da eso? Bien, me da como resultado menos 4.69 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Qué significa que nos haya salido un signo negativo? Nosotros podemos tener volúmenes negativos. ¿Podemos tener volúmenes negativos? ¿Sí? No, no podemos tener volúmenes negativos. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso, el signo menos me está indicando que se está derramando, que efectivamente el agua ras se está, al llegar a esa temperatura, se está derramando del tubo del recipiente de vidrio, ¿sale? Se está cayendo. Esta fue la cantidad de agua ras que se cayó. Si nosotros eso lo multiplicamos por 1.000.000, vamos a tener que es 4.69
mililitros, que realmente lo que se cayó de agua ras fueron 4.69 mililitros, prácticamente nada, una cosita de nada, ¿sale? Eso es lo único que me está representando este signo menos. ¿Dudas hasta aquí? No. Seguro. No. No, profe. Sí, maestro. Ok, bueno, pues si no hay dudas, entonces con eso terminaríamos el día de hoy. En unas horas estará publicada las actividades para la próxima semana. ¿Sale, chicos? Si no hay dudas, entonces nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho y bonito fin de semana. Gracias, maestro. Igualmente. Es maestro.